Hola a todos, hoy es 26 de agosto, hoy es un día muy importante porque muy probablemente para el día de hoy vamos a alcanzar los 5,000 suscriptores al canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y también les recuerdo que se pueden hacer miembros del canal de forma muy fácil. Vamos a empezar las actualizaciones para el día de hoy. Un masivo ataque de el ejército ruso hacia las posiciones ucranianas, principalmente en contra de las infraestructuras energéticas, las plantas productoras de electricidad y todo este tipo de infraestructuras que hay en Ucrania, y también algunos hangares donde se supone que estaban los aviones F-16. Vamos a empezar directamente con Kiev. Muchas actualizaciones, muchas explosiones en este lugar. Claramente los ucranianos tienen censurado todo este tipo de grabaciones a todos los ciudadanos y es por eso que no hay muchos detalles como la vez anterior, pero como se entiende, el ataque fue completamente masivo. Los ucranianos, como siempre, afirman que derribaron básicamente todo, pero aproximadamente más de 100 misiles y también más de 100 drones Gerand fueron usados por los rusos para atacar Ucrania después de haberlos dejado descansar un poco en su día de la independencia. Los rusos atacaron con mucha fuerza y claramente no se hicieron esperar las quejas de la comandancia ucraniana de Zelensky, también hablando a sus aliados de que les dieran permiso para atacar a Rusia con misiles, igualmente que como Rusia lo hace con Ucrania. Vamos hacia las actualizaciones, tenemos ataques hacia la parte oeste, muchos objetivos impactados. Veamos estas imágenes de los mapas que tenemos justamente para el día de hoy con un poco más de detalle. En este primer mapa tenemos lo que son las rutas de los misiles. Tenemos en rojo los misiles Ja-59 y Ja-69. Tenemos en azul claro, en azul aguamarina, vemos los misiles Caliber que están aquí en esta zona. Algunos llegaron hacia Dnipro, otros fueron directamente hacia Lvov, hacia toda la parte oeste de Ucrania. Tenemos en amarillo los drones Gerand y también tenemos en verde algunos misiles balísticos que fueron lanzados desde Crimea, como se puede ver en esta actualización, y también otros fueron lanzados desde el territorio de la Federación Rusa. En este otro mapa también de las fuentes pro-ucranianas tenemos donde habrían sido impactados los objetivos a lo largo de todo el territorio ucraniano y vemos que no hubo ningún lugar de Ucrania que estuviera a salvo de este ataque. En Odessa, en Ivano-Frankovsk, en muchos lugares importantes, en Lvov, en Kiev claramente, en Kharkov, básicamente en toda Ucrania, en Dnipro, los ataques tuvieron lugar y muchos objetivos, muchos bloqueos, mucha destrucción en las infraestructuras energéticas. Tenemos también varios videos de los locales ucranianos que grababan el vuelo de los misiles rusos a lo largo de todo el territorio, como este, que es bastante claro. Esta era la situación. En algún momento durante todo el ataque se dijo que Ucrania estuvo en alerta por el ataque de los misiles durante 11 horas y donde habían estas instalaciones de metro, los ciudadanos se refugiaron claramente para evitar ser víctimas de estos ataques, que entre otras cosas fueron bastante precisos. En estas imágenes podemos ver las noticias ucranianas que justamente salen del aire porque se va completamente la energía. En muchos lugares de Ucrania se fue completamente la energía y esto justamente en vísperas a que se acabe ya el verano. Estamos en los últimos días del verano y los rusos atacan muy fuertemente todas las infraestructuras energéticas en toda Ucrania. Un ataque muy importante. Algunos hablan de que se trata de una venganza justamente por lo de Kursk. Muy probablemente sí, porque al menos tanto los ucranianos como los rusos reconocen que este es el ataque masivo más numeroso que ha enviado Rusia desde el inicio de la operación especial. Y hay una cosa importante en la que quiero hacer énfasis, que fue una actualización que llegó en las horas de la mañana, y es que los ucranianos en algunas de sus entrevistas, de sus publicaciones propagandísticas sobre los aviones F-16 cometieron un error completamente involuntario y fue publicar esta imagen. En esta imagen se puede ver este pequeño sector, esta pequeña parte de lo que sería un techo de algún edificio en alguna zona de Ucrania y justamente los equipos de geolocalizadores que están trabajando para ambos ejércitos, en este caso para el ejército ruso, lograron ubicar completamente este lugar y entendieron que se trata justamente de un aeródromo. Vamos a ver estas imágenes un poco más en detalle. Este es el lugar geolocalizado. Aquí adelante tendríamos los edificios que sirvieron para geolocalizar este lugar y hacia abajo, en el círculo de abajo, podríamos ver lo que son los hangares que están cubiertos por tierra, que están cubiertos
por algunos árboles bastante seguros donde estarían los F-16 ucranianos. Hacia este lugar también se dirigieron los ataques para la mañana, para la madrugada del día de hoy de Rusia, y también hubo explosiones reportadas en esta zona. Así que los rusos no solamente trataron de impactar las infraestructuras energéticas en Ucrania, que tuvieron mucho éxito haciéndolo, sino que también trataron de impactar los aeródromos y entre estos los que albergan a los F-16. Ya no hay tanto regocijo ni tanto júbilo dentro de los pro-ucranianos, dentro de las fuentes ucranianas por la operación en Kursk, y para el día de hoy empezaron a hacer sus publicaciones y sus reportes sobre el fatídico día, el fatídico lunes con el que empezaron los rusos la semana, con el que empezaron sus actividades militares para esta semana en la operación militar especial. Vamos directamente hacia el área de Kursk, donde hay algunos avances, algunas correcciones en el mapa. Como se entiende, los rusos todavía mantienen la pequeña abertura en Olgovka, e incluso algunas fuentes prorrusas reportan que ellos han controlado completamente esta zona. Vamos a ver estas imágenes. Este sería el reporte de los mapeadores prorrusos de Divan Nigenshtab. Según este reporte, los rusos habrían empezado a ampliar, tendrían el control de Durovka, tendrían el control de Zhebolovka y estarían entrando, ya estarían estableciéndose completamente en Olgovka y ampliando lentamente su control en esta zona. En horas de la mañana del día de hoy se tienen reportes de ataques de drones ucranianos sobre esta zona, justamente como vemos las imágenes. Estas son imágenes de ataques de drones ucranianos sobre los rusos, sobre las posiciones de los soldados rusos en esta zona, los drones siguiendo los movimientos y atacando con granadas a estos soldados que estaban en este lugar. Confirmada completamente la presencia del ejército ruso aquí. También tenemos geolocalizaciones confirmando que los rusos permanecen en Durovka, y en estas actualizaciones tendríamos justamente los ataques ucranianos hacia estas posiciones del ejército ruso en este lugar. Es muy importante el establecimiento y el control ruso de Olgovka, porque si los rusos pueden controlar completamente Olgovka, los ucranianos perderían completamente su establecimiento o lo que puede quedar de su establecimiento en Karienava, y tendrían que replegarse completamente hacia Novaivanovka. Los rusos siguen trabajando en este sentido y atacando con bombas de aviación las posiciones ucranianas que se han establecido en los bosques, que claramente son el mejor aliado en estos momentos para los ucranianos esconderse de los ataques y de la cacería que están haciendo las fuerzas rusas con todos los ucranianos que entraron al territorio de la Federación Rusa por la región de Kursk. Nos movemos un poco más hacia Malaya Lognia. Para el día de hoy se entiende que los rusos y los ucranianos han estado luchando bastante tiempo por esta misma villa, y en estos momentos estaría en la zona gris. Los rusos, debido a los fuertes combates, han tenido que retirarse un poco más hacia atrás de esta localización, pero en estos momentos no hay ninguna confirmación de esta información. Serían solo rumores de las fuentes, rumores de los grupos de Telegram al respecto de la situación en Malaya Lognia. Donde sí se tienen confirmaciones que los ucranianos se han movido un poco más hacia el norte. Este sería el único movimiento ucraniano para el día de hoy, es esta geolocalización donde los rusos están atacando algunas posiciones, algunos movimientos del ejército ucraniano a través de las líneas de árboles, a través de todas estas zonas boscosas. Han sido detectados los ucranianos en esta zona y los rusos han empezado a atacar con artillería este lugar. Un reporte muy cercano a esta misma área es que los rusos demuestran el completo control de la pequeña villa de Nizhnaya Parova. Es esta villa, y en este video tenemos el reporte de las fuerzas rusas controlando el batallón Arbat, controlando completamente esta zona, reportando que están aquí y que muy probablemente estén organizando justamente en todo este lugar, desde esta pequeña villa hacia Kirievka. De esta forma hayan posiciones del ejército ruso tratando de detener o empezando a moverse hacia adelante, buscando las posiciones ucranianas para continuar limpiando esta zona y expulsando al ejército ucraniano de este lugar. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos confirmaciones de que los ucranianos siguen establecidos en la zona de Martinovka. En este caso se trataría de un reporte de la primera sección de asalto de los Wagner, y como podemos ver en este símbolo que vamos a tener una discusión al respecto de esto. Varias de estas empresas de seguridad privada, podríamos decir, tienen mucha ideología nazi en su interior, y estos Wagner son
empresas contratadas por los rusos. Justamente vimos ya los problemas que tuvieron los rusos con los Wagner. En estas imágenes podemos ver los ataques con bombas FAB sobre estas posiciones del ejército ucraniano en esta zona. Vamos a movernos un poco más hacia el sur. En la villa de Borky todavía no se entiende el control del ejército ruso en esta zona. Se había dicho en las últimas actualizaciones que los rusos ya habían controlado Borky, pero para el día de hoy recibimos estas imágenes que pueden ser viejas o pueden ser nuevas de ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en la cercanía de Borky. Así que hay que esperar por más actualizaciones, por confirmaciones completas sobre quién tiene el control en estos momentos de Borky o si realmente justamente en esta línea se estarán dando los combates, y es por eso que vemos información encontrada de un lado y de otro afirmando que ellos tienen presencia en esta pequeña villa. Aparte de estas actualizaciones, reportes de ataques un poco más hacia atrás en Pliejava. En la cercanía de Pliejava, los rusos están atacando también con sus drones esta zona, tratando de causar daños, la mayor cantidad de daños posibles hacia las fuerzas ucranianas, confirmando completamente el control ucraniano de esta zona. No hay muchos avances para el día de hoy en la zona de Kursk. Los ucranianos han sido completamente detenidos, podríamos decir, en este lugar. Claramente hay una dinámica en las posiciones, en los frentes se descubren movimientos de exploración que hacen los ucranianos. Es normal, pero muy probablemente vayamos a ver justamente más retrocesos del ejército ucraniano en esta zona a medida de que los rusos se organizan o se reorganizan en este lugar y traen más refuerzos. Actualizaciones muy importantes son las que no tenemos desde Glushkova, donde se dijo que los ucranianos iban a entrar, se dijo que iba a haber una ofensiva, se dijo que los ucranianos iban a usar esta zona para dirigirse hacia Rilsk, que estas al menos eran las teorías que tenían las fuentes prorrusas y las fuentes pro-ucranianas también, pero hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Los ucranianos se limitaron a cortar los puentes y muy probablemente lo que ellos querían era aliviar la presión de sus tropas hacia el oeste en Snagorsk, que fuera mucho más difícil para los rusos reabastecer sus posiciones y hacer una ofensiva hacia este lugar. Esa era tal vez el planteamiento inicial del ejército ucraniano, porque por ahora no hemos visto ninguna información al respecto de una nueva incursión o de una nueva ofensiva o de que se están intensificando los ataques en esta zona. Claramente vamos a seguir la situación. Tenemos para el día de hoy algún ataque de drones ucranianos sobre esta zona, pero como vemos la actividad ha sido muy reducida en este lugar. Los rusos muy probablemente habían abandonado alguno de los vehículos. Los ucranianos han encontrado estos vehículos abandonados porque justamente tienen la escotilla abierta y empiezan a atacarlo con drones hasta destruirlo completamente. Como vemos, justamente ya está incinerándose. Nos movemos ahora hacia la dirección de Kharkov, donde no hay actualizaciones relevantes. Los rusos siguen atacando y destruyendo posiciones importantes de los radares ucranianos en esta zona. Un ataque muy importante en estos bienes para Ucrania fue realizado justamente en esta zona. Bombardeos y destrucción, al menos los rusos afirman que han destruido completamente este equipo de radares ucraniano. Nos vamos ahora hacia la región de Kupiansk, donde tenemos mayoritariamente ataques de artillería y ataques de drones para mantener completamente el control del terreno, para que no avancen las tropas, para que, por así decirlo, quede estática la situación como la vemos en Gerson. Así que no hay actualizaciones relevantes de esta zona. Sabemos que los rusos están avanzando. Su parte más activa en Kupiansk es Kishana, pero para el día de hoy, aparte de la última actualización, que es este pequeño sector hacia el norte, no tenemos más actualizaciones de control ruso ni tampoco confirmaciones de todas estas áreas. Estamos esperando justamente por esa información. Vamos un poco más hacia el sur, nos movemos hacia Siversk. Tenemos algunos ataques en la dirección de Vernikamiansk, donde los rusos están atacando las posiciones ucranianas con artillería principalmente, destruyendo los puntos de concentración ya muy cerca de la línea del frente. Y un poco más hacia el sur también tenemos ataques de artillería sobre posiciones ucranianas, y más importante que eso serían los ataques del ejército ruso sobre Fyodorovka, que ya vamos a ver. Principalmente ataques de drones. Bastantes ataques de drones en esta zona han sido reportadas en las últimas 24 horas. En estas imágenes vemos justamente los drones rusos muy lentamente van barriendo todo este terreno, van analizando dónde están las posiciones ucranianas y después empiezan a atacarlas
hacia el sur de Siversk. Vamos ahora hacia Chazov Yar porque tenemos un pequeño avance reportado por los mapeadores neutrales de Zuriat Maps. Los rusos siguen avanzando lentamente, calle por calle, cuadra por cuadra, están atacando y están cortando el territorio de Chazov Yar de la parte central. Ya podríamos decir que tienen un espacio considerable desde el canal Siversky Donetsk-Donbass hacia adentro. Tenemos estas actualizaciones y aproximadamente esta área que está aquí en blanco, que está aquí en gris, podríamos decir, es la que está siendo reclamada por el ejército ruso para el día de hoy, según los mapeadores neutrales. Vamos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones importantes en la zona de Taretsk o Dzerzhinsky, como lo llaman los rusos, porque los ucranianos habrían seguido retirándose de esta zona y los rusos avanzando en este lugar. Como vemos en las actualizaciones de Zuriat Maps, los rusos habrían seguido moviéndose más y más hacia el oeste del terricón de Pivnichna, que ya estaría en el control ruso. También tenemos geolocalizaciones que llegaron para la hora de la mañana, confirmando que los rusos se han movido más a esta zona, han llegado hasta esta intersección de vías, y eso lo podemos confirmar con estos ataques de drones de la Brigada 150 mecanizada ucraniana, donde ellos estarían destruyendo las posiciones avanzadas de la infantería rusa en esta zona. Los drones ucranianos atacando a las posiciones rusas, a los efectivos rusos, vehículos, posiciones de pequeñas casas y pequeñas ubicaciones en este lugar, confirmando que los rusos siguen avanzando hacia este lugar. También los rusos efectivamente están moviendo su enfoque un poco más hacia el noroeste cada vez que avanzan con artillería, están atacando las posiciones. Vemos el movimiento de la infantería ucraniana en este lugar siendo atacada por la artillería rusa, tratando de destruir claramente y de facilitar, eso sí, el movimiento de sus propias tropas hacia adelante. Tenemos una actualización muy importante para el día de hoy. Se reconoce que los rusos habrían cerrado completamente esta área que está ubicada entre Novgorovka y Taretsk, Zalizhne más precisamente, donde se entiende que aproximadamente 2 batallones ucranianos habrían quedado encerrados. Estas son las informaciones que hay. Los rusos habrían cerrado esta zona y los ucranianos que están en este lugar no podrían salir, según se entiende. Se está esperando justamente por las acciones del ejército ucraniano si van a tratar de desbloquear a sus tropas en este lugar o si las tropas ucranianas aquí se van a rendir, que sería la decisión más inteligente en esta zona. Vamos directamente hacia Taretsk, donde tenemos la mayor cantidad de actualizaciones para el día de hoy, correcciones en el mapa. Los rusos siguen avanzando y las fuentes pro-ucranianas siguen confirmando este tipo de avances. Tenemos a Deep State confirmando que los rusos siguen moviéndose hacia adelante en la dirección de Grodovka. En Grodovka algunos mapeadores confirman que los rusos ya han avanzado un poco más en esta zona, aproximadamente hasta este lugar sería el avance del ejército ruso. Por ahora solo son rumores, no hay ninguna información, ninguna actualización confirmada de este avance. Se entiende, según algunas fuentes independientes, que los ucranianos habrían abandonado esta zona justamente para ubicarse en esta línea defensiva que ellos tendrían en esta zona, pero por ahora no hay más actualizaciones ni cambios en el mapa en este lugar. Vamos un poco más hacia el sur, donde se tienen la mayor cantidad de detalles. Estamos hablando de Novogrodovka. Tenemos actualizaciones y cambios del mapa, donde los rusos ya habrían entrado y estarían grabando directamente dentro de la villa. Estas son las imágenes de los rusos grabando justamente lo que serían las pérdidas del ejército ucraniano en este lugar. Según se entiende, los ucranianos no han destinado para la defensa de esta villa muchos vehículos, muy pocos vehículos, y eso incluso ha empezado a hacer eco en los propagandistas ucranianos, que han empezado a criticar que como un pueblo de aproximadamente 14.000 habitantes cae tan rápidamente en esta zona. Se entiende que los rusos han avanzado y han tomado el control de esta intersección de vías férreas en este lugar. Ese es el reporte que hay. Aquí hay un puente y también hacia el norte se entiende que los rusos habrían llegado también hacia este lugar. Así que podríamos decir que para el momento en el que estamos haciendo el video, toda Novogrodovka, o al menos el 90%, estaría en el control del ejército ruso. Tenemos estas actualizaciones también de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State, no solo en Novogrodovka, sino un poco hacia el sur. Ahorita vamos a ver. Y también tenemos estas mismas actualizaciones de los mapeadores prorrusos. Tenemos también geolocalizaciones confirmando estos mismos avances. Un poco más hacia el sur, la artillería ucraniana estaría atacando las posiciones rusas, pero últimamente, como hemos
visto también. Hay muy pocas actualizaciones de ataques de drones ucranianos en esta zona, de ataques de artillería. Más que todo se reciben actualizaciones de los rusos en comparación con la de los ucranianos, y eso hace entender justamente la realidad que se vive en este lugar. Ataques de drones rusos también en la retirada de las tropas ucranianas de este lugar. Claramente tienen que existir estos ataques. Los rusos están avanzando en esta zona muy rápidamente y, como podríamos esperar para el día de mañana, tal vez toda Novagrodovka vaya a caer. Los rusos también están atacando los terricoms que están aledaños hacia el oeste de Novagrodovka. En este caso, este sería el Terricom de Novagrodovka número 2. Los rusos ya están atacando con drones las posiciones ucranianas, que como sabemos son posiciones elevadas, importantes para tomar el completo control y poder estar completamente seguros en el establecimiento de Novagrodovka, para que los rusos puedan establecer sus vehículos y sigan avanzando hacia Pakrovsk, por supuesto. Nos vamos un poco más hacia el sur porque tenemos actualizaciones importantes de la mina también Razia, como se denomina. Esta sería la mina Rusia, así se conoce este sector del territorio ucraniano. Los rusos estarían asaltando completamente esta zona, enfrentamientos en este lugar. Este sería el sector del Terricom. Los rusos están atacando los vehículos que los ucranianos envían para tratar de contrarrestar el movimiento ruso en este lugar, pero como vemos no es suficiente. Vemos que este es un vehículo completamente ucraniano, tiene pintada una cruz, justamente como los ucranianos están haciendo en sus vehículos. Nos movemos un poco más hacia el sur porque, según las actualizaciones que tenemos para el día de hoy, el ejército ruso ya ha capturado completamente Kalinava. Al menos estos son los reportes que tenemos de los mapeadores prorrusos. Varias fuentes prorrusas y algunas otras fuentes independientes también afirman que los rusos tienen el completo control de Kalinava, y no solo eso, sino que ya estarían cortando la vía M30, no solo desde esta dirección, sino también desde esta otra dirección. Tenemos también ataques de drones rusos sobre esta zona, confirmando que desde hace ya una semana aproximadamente ellos tienen completamente interrumpido el paso, el movimiento del ejército ucraniano por este lugar, y muy probablemente lo que algunos analistas militares proyectan es que Karlovka va a caer, se va a rendir completamente en este lugar. También tenemos reportes que llegan justamente en el momento en el que estamos haciendo el video, que los ucranianos empezaron a evacuar los civiles que están al oeste de Sielidava. Todos estos pueblos, todas estas pequeñas villas están empezando a ser evacuadas completamente por los ucranianos, porque los rusos se acercan cada vez más en esta zona. Tenemos también un poco más hacia el sur, llegando a Ukrainsk, un ataque de los drones rusos sobre un BMP ucraniano que ha sido completamente destruido en este lugar. Vemos el vehículo ucraniano y es completamente impactado, y vemos justamente que la escotilla del vehículo estaba abierta. Este es el conductor, esta es la cabeza del conductor, este es el cuello, y hacia aquí de esta forma están los brazos. Básicamente podríamos decir que esta tripulación quedó en el campo de batalla. Nos vamos un poco más hacia el sur porque hay actualizaciones muy importantes de la línea entre Novomihalovka y Konstantinovka. Los rusos siguen avanzando en este lugar. También hay geolocalizaciones. Las fuentes pro-ucranianas como Deep State confirman este movimiento, y si nos vemos un poco más el detalle, los rusos se habrían movido aproximadamente hasta esta zona. De esta forma aproximadamente sería todo el control del ejército ruso, incluyendo las zonas que están en gris, que son de reportes anteriores. Este sería aproximadamente el control del ejército ruso sobre Konstantinovka. Tenemos una actualización más, un poco más abajo, que vamos a ver. Los rusos tendrían aproximadamente el 55% del control de Konstantinovka, y también tenemos las geolocalizaciones que llegaron para la hora de la mañana de un video bastante extenso, y algunos apartes de este video confirman a los rusos estableciendo sus banderas, estableciendo sus símbolos sobre los edificios que quedan todavía en este lugar. Esto es el sur de Konstantinovka, ahorita lo vamos a ver en el mapa, estos edificios. Más adelante los rusos establecen sus banderas y demuestran el control que tienen por esta área. También vemos al soldado relativamente tranquilo, lo que quiere decir que los operadores de drones ucranianos están lejos, los francotiradores ucranianos también están lejos, así que la línea del frente, podríamos decir, se encuentra un poco retirada de esta misma zona. Esta geolocalización se ubicó completamente en este edificio, y podríamos entender que sí, relativamente los rusos han avanzado un poco más para poder establecer de forma tranquila sus símbolos en estos edificios. Un
Un poco más hacia el sur tenemos actualizaciones también muy importantes con geolocalizaciones de que los rusos ya están completamente en la fortificación que defiende la carretera T-05-24. Como vemos, la bandera rusa ondeando sobre la parte sur, eso sí hay que decirlo, la parte sureste de la fortificación. Algunas fuentes informan que esto significa que los rusos no tendrían el completo control de esta fortificación y que muy probablemente en las próximas horas vayamos a presenciar enfrentamientos por esta última sección que está al otro lado de las líneas de árboles, al otro lado de la vía T-05-24, y tal vez para mañana podríamos decir que los rusos han tomado el control completo de la fortificación que defiende la vía T-05-24 con las geolocalizaciones. Recordemos que mapeadores independientes ya habían reportado que los rusos habían controlado esta zona hace aproximadamente 3 o 4 reportes. Teníamos este tipo de información y ahora vemos las pruebas de que los rusos efectivamente han avanzado en este lugar y vamos a esperar por más geolocalizaciones confirmando el completo control. Pero también es importante resaltar que los rusos han empezado a bombardear muy fuertemente Badiana con bombas de aviación y con artillería. Todas las instalaciones de las minas que están distribuidas por este lugar, minas de carbón, están siendo atacadas por los rusos en este lugar. También tenemos los ataques de las bombas de aviación justamente en esta zona. Muy importante estas construcciones elevadas para los ucranianos establecer sus antenas y sus equipos de comunicación, y esta zona también está siendo objeto de ataque del ejército ruso con las bombas FAB. Tenemos también informes de que los rusos habrían empezado un asalto hacia Ugledar. Por ahora no se tienen muchas más actualizaciones al respecto. Se tienen geolocalizaciones de ataques sobre las líneas de árboles con los tanques, con la artillería también. Estos serían vehículos rusos que están atacando las posiciones ucranianas, como vemos en estas imágenes, preparando claramente todo el terreno para el asalto terrestre. Un poco más hacia el norte también ataques de drones sobre estas infraestructuras que sirven a los ucranianos para establecer sus antenas, sus repetidores de señales. Todo lo importante, aquí está marcada la antena para la comunicación. Los rusos siguen avanzando en este lugar. Se ha detenido completamente el ataque ucraniano en Kursk y ahora podríamos decir las fuentes ucranianas y los pro-ucranianos enfrentan un poco la realidad de lo que está sucediendo, y más con la forma en la que despertaron para el lunes, más con la forma en la que despertaron para el día de hoy, 26 de agosto. Ataques de los ucranianos claramente sobre las posiciones rusas también. Los ucranianos no se quedan quietos tampoco, pero el enfoque, o al menos la cantidad de los ataques, es menor, pero los ucranianos también infligen daño a las tropas rusas que están en este lugar, destruyendo sus posiciones, destruyendo sus almacenamientos. También en esta misma zona, como podemos ver, los ucranianos reaccionan a el ataque del ejército ruso y tratan con sus drones de destruir la mayor cantidad de enemigos posibles en este lugar. Un vehículo ruso fue descubierto, un BTR, probablemente un BTR-80, atacado por el ejército ucraniano. Interesantemente, el dron no explota después del ataque, pero muy probablemente, como es tan sensible, justamente el detonador tal vez en algún momento explota completamente el dron. Justamente tenemos la confirmación de la explosión. Y después los ucranianos envían más drones para continuar con la destrucción de este vehículo. Nos movemos ahora hacia Urajaina. Los rusos siguen atacando Velika Novasiolivka con bombas FAB, donde los ucranianos tendrían las concentraciones y sus puestos de mando que dirigen los movimientos en la línea de contacto que está en Urajaina y Staramayorsk. Hace mucho tiempo no tenemos ninguna actualización, ningún avance. Es muy probable que los rusos hayan reubicado tropas de este lugar hacia Kursk y haya una completa pausa operativa en este lugar. Actualizaciones en Rabotino porque los rusos han aumentado su zona de control, han recuperado algunos de los campos que habían perdido durante la gran contraofensiva ucraniana de 2023. Tenemos estas actualizaciones de los operadores de drones y también de algunos mapeadores confirmando que los rusos han avanzado en esta zona. Justamente con estos videos se hicieron todas estas actualizaciones de los distintos mapeadores. Los drones ucranianos atacando las posiciones rusas en las líneas de árboles, confirmando que los rusos se han movido hacia el noreste de Rabotino. Vemos justamente el impacto en este lugar donde estarían las trincheras y las posiciones rusas aproximadamente en esta zona.
Un poco más hacia el oeste tenemos ataques con el sistema TOS Flamethrower sobre las posiciones ucranianas en la cercanía de Kamianska. Los rusos siguen presionando en estos lugares, impidiendo que los ucranianos se puedan desarrollar en esta zona. Ataques con el sistema TOS Flamethrower que, si es preciso, es bastante demoledor en cuanto a su poder de fuego, como podemos ver en estas imágenes. Nos movemos un poco más hacia la dirección de Gerson, donde continúan los ataques del ejército ruso en esta zona, bombas FAB, en este caso sobre la parte norte del río Dnipro. Explosiones muy importantes en este lugar donde estarían ubicados hangares del ejército ucraniano, también almacenes de municiones en esta zona. Un poco más al oeste de esta misma posición, una posición de mortero ucraniana que es descubierta y después de eso atacada por el ejército ruso, como vemos justamente en las imágenes. Finalmente, para terminar el reporte del día de hoy, tenemos las imágenes de los refuerzos que siguen enviando los rusos hacia la dirección de Kursk. Más y más vehículos, más y más equipos del ejército ruso que van dirigiéndose hacia Kursk. También claramente infantería, vehículos de ingeniería, como podemos ver, tanques, vehículos de transporte de infantería, muchos equipos que se dirigen hacia reforzar la zona de Kursk, muy probablemente después de que los rusos venzan en Kursk. Esto se va a demorar aproximadamente otros 2 o 3 meses. Los rusos se demoren bastante en hacer retirar a las tropas ucranianas de esta zona. Ellos vayan a tomar algunos sectores de la región de Sumy. Después de esto es probable que esto suceda. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante y me ayuda muchísimo a las personas interesadas en mantener este reporte diariamente. Pueden considerar cualquier tipo de donación. Hasta luego, gracias por ver.